Hola, ¿cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva clase. Ya estamos avanzando. Ya nos encontramos en la séptima, así es, séptima clase de las 10. Como ya es modalidad, bueno, lo primero es lo siguiente, que hoy día no nos preocupemos. ¿Por qué? Jueves 13 no hace daño, no hace daño, tranquilo. No, en realidad las fechas que, bueno, la cultura popular entiende y piensa que es malo, es martes 13 o viernes 13. Hoy no, hoy es jueves 13. Jueves 13, así que tranquilos, no pasa absolutamente nada, todo tranquilo, todo normal, sin ninguna novedad. Así que perfecto y bárbaro. Segundo, comentarles varias cositas antes de ingresar. La primera, miren ustedes, ya estamos en la séptima clase de 10. Así es, estamos en la séptima de 10. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo así de rápido ha ido volando el tiempo? Así de rápido el tiempo se va y es absolutamente implacable. Por otra parte, ya algunos de sus compañeros ya, por supuesto, ya no van a ingresar a estas clases. ¿Por qué? Porque ya algunos han dado defensa externa. Sí, entonces, de los resultados no vamos a comentar. Eso ya los que han estado viniendo aquí en la ciudad de La Paz, bueno, ya saben muy bien algunos resultados, positivos, negativos, eso ya es algo así. Y me refiero, por supuesto, a lo que son las defensas externas, esas defensas que son públicas en todo el sentido de la palabra. Así de sencillo, defensas públicas externas abiertas con tribunal externo. Ese es un detalle que, por supuesto, es no menos importante mencionarlo. Por otra parte, ya están varios cronogramas de las defensas internas. Así es, de las defensas internas. La anterior semana, por ejemplo, mi persona estaba presente como tribunal, pero en defensas internas, además de una externa, por supuesto. En las defensas internas, así de sencillo, internas. Las internas son cerradas, la idea es que ahí se vean los defectos entre cuatro paredes, claro, hay un tribunal y hay una nota, por supuesto, donde te aprueba y la defensa interna es la que te manda la defensa externa. Entonces, es el procedimiento que tiene la universidad al respecto y es un procedimiento, bueno, interesante, en donde, claro, ahí yo sé que hay muchos nervios, mucha situación en la que la gente se deja llevar, a veces responde rápido, preguntas que no la han entendido o no estoy terminando de preguntar y ya me quiere responder y yo te digo, a ver, prepáralo un rato porque déjame preguntar, porque quien pregunta soy yo, eso en el tribunal, por supuesto. Entonces, los nervios, todos esos detalles, bueno, que son cositas así, ¿no? Y lo mejor que ustedes pueden y deben hacer como consejo es, primero, eh, estas grabaciones, al menos de esta materia, revisarlas en el momento que ustedes quieran. De la anterior clase ya está subida inclusive en nuestro grupo de WhatsApp de plan de titulación. Entonces, de eso, de parte mía, no tienen ningún inconveniente de subir enteramente la clase al respecto. Así que, bárbaro y perfecto. Yo no me hago problema, el link lo pueden usar las veces que ustedes vean necesarios, etc. Segundo, como docente, yo reconozco que hay temas de esta materia que hay una probabilidad de que no te vayan a preguntar. Lo sé. Y sí, lo admito, la clase está siendo grabada. Obviamente, esta noche, por supuesto. Pero hay temas cuya probabilidad de que te consulten es más alta a que no. Porque esto es un juego probabilístico. Futuros colegas, esto es un juego de probabilidades, así de sencillo. No voy a decir casuística, pero es algo interesante decirlo en esta noche. Ahora,
Esta materia, la probabilidad de que te pregunten es muy elevada. Demasiado elevada, diría yo. Recontra demasiado elevada. Bueno, entonces, obviamente, para ustedes tienen que estudiar todo, pero uno sabe más o menos qué temas pueden llegar a preguntarte más que otros. Sí, es absolutamente todo. Uno estudia de todo, pero siempre hay una probabilidad de que te consulte más de un punto que de otro. En este caso, el tema de esta noche es precisamente eso que te van a llegar a consultar o a preguntar en tu examen de grado, una alta probabilidad, sí, lo admito. Por otra parte, yo sé que no todos están acá en la ciudad de La Paz, lo sé, tranquilos, pero traten de ir a todas las defensas externas. Vaya, yo sé, ya he visto a muchos de ustedes de vernos solo pantalla a pantalla, ya nos hemos visto ahí inclusive, ya nos hemos visto ahí, nos hemos saludado, nos hemos conocido face to face, bárbaro, está perfecto, lo hemos hecho. Lo hemos hecho y está bien, y están ustedes ahí tomando nota de la modalidad, de la hermenéutica, etcétera. Porque no se olviden que si bien ustedes pueden dar un examen de grado interno, me refiero al interno, ahí en la sala de juicios orales, así se le llama, aunque su nombre es otro, ¿no? Pero, ahí del cuarto piso, tienen que entender de que el lugar donde ustedes van a dar su examen de grado final externo, es otro y ustedes tienen que adecuar tono de voz y entender de que hay público. Hay personas que son de la misma universidad, sí. Hay personas externas, es público, es abierto. Entonces son detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta y estas clases son para fortalecer ese conocimiento. Bueno, entonces vamos a avanzar, a emprender nuestro avance. Por favor, ya saben ustedes, las preguntas las dejamos al final, siempre al final. Anoten todo lo que ustedes tengan que anotar, por favor. Y si ya sabemos la hermenéutica, sabemos la lógica de la grabación, no tengan ninguna pena. ¿Por qué? Porque las clases las grabamos y las subimos. De eso, ninguna pena tengan. Así que bárbaro al respecto. Y obviamente todo este conocimiento ustedes ya tendrán que transversalizarlo a los conocimientos impartidos en las otras clases, porque obviamente mi clase no es la única, por supuesto, eso es algo que todos ya lo sabemos. Pero en lo que nos corresponda a nosotros, vamos a avanzar de manera programada conforme lo que ya está presupuestado. Así que con eso ya está absolutamente perfectísimo. Así que sin más preámbulo, buenas noches y adelante, por favor. Y las recomendaciones siempre las voy a decir, siempre las vamos a dar. Así que adelante con todo. Denme un segundo. Compartimos pantalla. Sí, teoría general del derecho. Principios generales del derecho. Esta es una temática absolutamente ya importante. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver esta noche, como les decía al principio, ya hay la altísima probabilidad de que consulten. Es un juego de probabilidades, lo decía al principio de la clase de esta noche. Es un juego de probabilidades, pero hay que jugar ese juego de probabilidades. Así que ya estamos en la unidad 7 o clase 7. La norma jurídica. Con la diferencia, claro que obviamente nosotros grabamos la clase, la subimos, revísenla las veces que tenga que revisar y todas las preguntas al final las espero, por favor. Ya sabemos la metodología, no tengamos ninguna pena, ya conocemos y ustedes ya saben conmigo cómo es esa metodología. Así que arranquemos esta noche, que la noche es joven. Así sea jueves 13, tranquilos. No es viernes 13 ni martes 13, así que tranquilos con el 13. No pasa absolutamente nada. Lo primero es ver el concepto de norma y norma jurídica. Ya nosotros, como ya, bueno, en el mundo jurídico, ustedes como cuasi abogados, futuros colegas, va a ser un honor para mí verlos
jurando y como abogados previamente defendiendo exitosamente su examen de grado, siendo aplaudidos por el público y ustedes siendo ahí teniendo los mejores días de su vida, háganme caso, así va a ser. Sabemos muy bien que no todas las normas son normas jurídicas. Eso es algo que ya nosotros conocemos, sabemos. Hemos visto a lo largo de esta materia que hay normas morales, normas de trato social, que son normas también. Claro, porque norma es todo aquello que regula. Así es, norma es aquello que regula nuestro accionar, pero dependiendo qué punto de nuestro accionar va a regular. Por ende, primer punto, norma y norma jurídica no es lo mismo. Porque ya la norma jurídica, por supuesto, por la formación universitaria, ya tenemos una idea. Así que, bueno. Ahora, primero, el derecho es un ordenamiento normativo, correcto. Es decir, se encuentra integrado por normas. Ese es el detalle, que se traducen en el principal elemento del derecho. Esas normas que conforman el derecho es el principal elemento. Porque hablaríamos de normas jurídicas. Claro, las normas jurídicas están compuestas por normas, pero no todas las normas son normas jurídicas. Otra vez reitero para que no nos equivoquemos ni confundamos. Hay diversidad de normas, normas morales, normas de trato social que el derecho no regula, pero el derecho tiene sus normas. Y esas normas del derecho son sus normas jurídicas porque regulan nuestro accionar. El ser humano se encuentra desde su nacimiento inmerso en un entramado mundo normativo que no solo influye y condiciona el desarrollo de su actividad, sino incluso su modo de ser y de pensar. A ver, vamos por partes. Aquí hay tres aspectos que lo voy a dejar claro. Primero, para la teoría del derecho, claro, el ser humano desde que nace ya está en un mundo normativo. Sin embargo, esto es esta materia. En materia penal, y en materia civil hay una conexión interesante respecto no al nacimiento, a la concepción. Eso es algo que siempre es bueno aclararlo. Claro, el derecho penal te regula desde la concepción, por ejemplo, el delito de aborto, donde, claro, obviamente el concebido es víctima. Hay que cumplir X semanas y todos esos detalles que obviamente ustedes lo tienen que repasar o consultar a su docente de penal o repasar del código. Y en materia civil lo mismo, con la diferencia de que al concebido se lo tiene por nacido en todo lo que le beneficia. Un concebido puede recibir herencia, puede recibir un legado, por ejemplo, eso es algo que ustedes en materia civil tienen que ver, pero ojo, he colocado nacimiento porque en materia civil al concebido se lo considera o se lo tiene por nacido. Así que esto es bueno aclararlo al respecto, no hay ningún problema. Así que bueno, es una cuestión, no es decir interpretación, es decir una situación de saber comprenderlo y saber, por supuesto, explicarlo. Pero bueno, ustedes pueden decirme, no, entonces cambiemos la palabra nacimiento por concepción. Yo le voy a decir bárbaro, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo importante es que el ser humano está inmerso en un mundo normativo. Condiciona nuestra actividad, nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar inclusive. Ahora, no se trata tan solo de normas jurídicas, como les decía hace rato. Es que quien regula nuestra actividad, sí, obviamente nosotros le damos mayor hincapié a lo que es el derecho como conjunto de normas jurídicas. No se olviden, el derecho es el conjunto de normas jurídicas. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero esta es una de las tantas, porque también están las normas morales, las normas de trato social, por ejemplo, o llamadas normas sociales y de trato social, que en su vigencia y reconocimiento se superponen, integran e incluso se contraponen dentro de la experiencia humana. A veces se contraponen y chocan a nosotros con lo que nosotros creemos y pensamos. Una norma de trato social, por ejemplo, vamos, para con la sociedad, no botes basura en la calle, vas a otro país y te das cuenta de que la gente no bota basura, solo es en Bolivia y ahí ese choque inclusive. O irte a un país como Chile, en donde estás esperando
que el semáforo dé rojo al que conduce y de pronto él se para y te saluda y te pide que avances. Y tú miras el semáforo y le dices, no, no me toca cruzar. Y el amigo chileno te dice, sí, te toca adelante. Entonces uno dice, ¿se contrapone a mi experiencia lo que pienso? Sí, correcto. Pero, ya hemos visto las normas morales, internas, las de trato social, sí, para cómo te comportas en X, Y o Z círculo, sí. Pero la norma que ya nos toca avanzar, la que adquiere un carácter regulador fuerte y en el contexto jurídico, que es el que estamos acá viendo, no es otro más que el derecho. Así es, no es otro más que el derecho. Siendo así, entonces, corresponde conceptualizar lo que debe entenderse por norma. Según el abogado uruguayo Enrique Vescovi, se entiende por norma cualquier regla de comportamiento y, en un sentido estricto, una regla de conducta obligatoria dirigida a las personas que son libres de cumplir con ella o no. Y en este último caso son objeto de sanción. Nosotros los humanos podemos, por ejemplo, pensar bien o mal de una persona que se nos está cruzando al frente. Lo que pasa en la cabeza, en el pensamiento, ahí queda. Bien o mal, hayamos pensado, ni modo. El trato social. Hoy día decidí subirme al minibús, por dar un ejemplo, y no quise darle buenos días a nadie. ¿Sí? Y los que subían decían buenos días y yo no respondía. Era el único, ni modo. ¿Cuál es el asunto? Pero cuando hablamos de esa norma jurídica llamada derecho, aquí ya nosotros nos encontramos con una situación particularísima. Somos libres de cumplir con la ley o no cumplirla. Pero, a diferencia de las anteriores, donde la moral hay un mero remordimiento, hay un trato social, ya el minibús me mira mal o el grupo me excluye, hemos visto eso en anteriores clases que están grabadas, incumples con la norma jurídica, hay una sanción. Hay y existe una sanción que se te tiene que dar. Simple, directo y sin dar mayor vuelta. Bajo este presupuesto, siguiendo obviamente al jurista boliviano Jaime Moscoso Delgado, autor de Introducción al Derecho, se entiende por norma jurídica a toda regla de conducta obligatoria que, al concretar las exigencias de los valores jurídicos, ordena la vida de relación de las personas en sociedad. Ya no estamos hablando de si saludo o no a la gente. Ya no estamos hablando que llego a una fiesta, solamente saludo al invitado y me voy al rincón a comer y el resto no me interesa. No, ya nos hablamos de eso. Hablamos de reglas de conducta obligatoria. ¿Por qué? Porque hablamos de que nosotros vivimos en sociedad y la sociedad ya tiene reglas y valores jurídicos establecidos y que ya son de obligatoriedad el cumplirlas por mí y por el resto de las personas que vivimos en X, Y o Z sociedad. Al menos esa es la idea, que todos cumplamos con la norma, ¿no? Gobernantes y gobernados, pero bueno, esa es historia aparte. Estamos a nivel doctrinal. ¿Toda norma jurídica se traduce en reglas de conducta? Sí, correcto. Porque ya estamos hablando de la norma jurídica. Ya no hablamos de las normas morales, ya no hablamos de las sociales o reglas de trato social o normas de trato social, mejor dicho, ya no. Hablamos de reglas de conducta, primero que son de carácter general. Todos tenemos que cumplir. Los que vivimos en esta sociedad tenemos que cumplirla. ¿Es obligatorio? Por supuesto que sí. Así de sencillo. ¿Coercible? Sí. Características que vamos a ver enseguida. ¿Que genera derecho? Sí. ¿Obligaciones? También. ¿Garantías y medidas preventivas? Por supuesto que sí. Porque vivimos en sociedades donde las normas no son muy afectas a ser cumplidas, hay que ser muy honestos al respecto. Así de sencillo. Pero hay que satisfacer las necesidades directas o indirectas de las personas. Sí, las personas necesitan dinero. Obvio que necesitamos dinero, todos necesitamos.
Pero, ¿bajo qué marco vamos a conseguir ese dinero? Exacto. Esa es la respuesta. Y ustedes están pensando hay que garantizar ese desenvolvimiento, sí, un trabajo digno en este ejercicio o caso que estoy dando, sí. El de la familia, sí. La sociedad, por supuesto que sí. Y el Estado, dentro de un marco de derechos, obligaciones, pero también de garantías que se nos tienen que dar. En consecuencia, la norma jurídica como regla de conducta tiene la finalidad de regular la conducta humana en sociedad. Esa es la regla de conducta que tiene, o sea, la finalidad de la regla de conducta de la norma jurídica, regular nuestra conducta humana en sociedad. Nos genera derechos, obligaciones, establece mecanismos institucionales. Vivimos a punta de instituciones también. Hay instituciones creadas por nosotros los humanos. Ya si son instituciones civiles u otras, ya ustedes lo tienen que haber visto en Civil 1. Así. O si son instituciones constitucionales, en actualización de derecho constitucional. O llámese el Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, ¿hay instituciones? Sí, claro, porque hay que establecer mecanismos de instituciones o institucionales y legales que para otorgar garantías a nosotros también, por medio de la seguridad jurídica. Correcto, todos tenemos el derecho al trabajo, a ganar nuestro sudor, con el sudor de la frente, nuestro dinero. Por supuesto que sí, pero de una manera lícita, compatible con el interés colectivo, el bien público, claro. Asimismo, constituirse, seguimos con la norma jurídica, en una medida preventiva para las acciones antijurídicas. ¿Por qué existe el derecho? Porque hay esa necesidad de poner orden. Las cosas existen por algo y el derecho existe porque sabemos muy bien que ese principio de igualdad ante la ley no todos lo quieren cumplir, no todos lo hacen, no todos lo van a hacer. Y tiene que ser una medida preventiva a las acciones antijurídicas, logrando su eficacia por medio de la coercibilidad. Es una de las características del derecho que vamos a explicar enseguida, por favor. Lo coercible. ¿Incumples? Toma. Es un cumplimiento forzoso, pero en el marco del respeto de los derechos humanos y constitucionales. Está bien. Hay otros humanos en esta sociedad. No puedo estar por encima de los demás. Benito Juárez, así es, Benito Juárez, primer presidente indígena de México, mucho más antes que otros, inclusive aquí en Sudamérica, abogado, por supuesto, Benito Juárez, no Suárez, Juárez con J, él decía, así como entre las naciones, entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez, citando la característica y el momento. Ahora, vamos a un punto 2. Norma jurídica, como categóricos e hipotéticos. ¿Hay imperativos categóricos? Sí. Hipotéticos también. Yo sé que esto lo han visto en Introducción al Derecho o Teoría General del Derecho, pero es bueno repasarlo, profundizarlo, analizarlo, entenderlo y darle un nuevo enfoque. Así que vamos con el tema 2 de esta unidad de esta noche. Primero, si partimos de la idea comúnmente aceptada que la conciencia despliega funciones estimativas para comprender los valores, algo que obviamente a los psicólogos les encanta, de que nuestra conciencia, ¿cómo hace para comprender estos valores? ¿Cómo hace para ver que esto es bueno, esto es malo? Salta a primera reflexión que los éticos, los valores éticos, se agrupan en un número de principios. Esos principios van a guiar la conducta humana, lo van a hacer, que son pautas de lo que llamamos la conciencia moral, cuyos principios se manifiestan en forma de mandatos. Y aquí hablamos de imperativos. Esos mandatos, obviamente, nos pueden decir a nosotros si esto es bien, esto es mal lo que vamos a hacer, y el imperativo que enseguida veremos. ¿Por qué? Si hay una perrita en la calle dando luz en plena vía pública, ¿por qué sería correcto llevarla a nuestra casa, de que dé luz ahí, cuidarla un rato y evitar que alguno de los que no quieran los animales, en vez de que la ignore,
agarre la garra apartada o saque el cinturón, Kim Sacharani, dependiendo de qué parte del país están ustedes en este momento, y empieza a darle a la pobre perrita. No, obvio que hay un mandato que hay que cumplir, el mandato de la conciencia, pero imperativo. Aquí tenemos una de las listas de los imperativos más usados de nuestro idioma, por si acaso. Sí, obviamente sabemos bien que nuestro idioma, de acuerdo a la Constitución, es el castellano, llamado también español, que, bueno, no viene al caso más detalles, pero la Constitución establece que se llama castellano, pero en otros países se denomina español. Pero aquí están los imperativos más usados para que ustedes puedan darle una leída y entenderlos. Ahora, ¿imperativo qué es? Es un enunciado que da un mandato o una orden. Es un enunciado. Tienes una afirmación, pero es un mandato. Es una orden. Que hay que hacerla. Hay que cumplirla. Sí o sí. Y por eso el derecho está repleto de imperativos. Ahora, toma siempre una forma del tipo debe hacerse algo. Debe hacerse esto. Debe hacerse esto otro. Ojo, no he dicho puede, porque el imperativo no es el puede, es el debe. ¿Puedes venir a mi fiesta de grado, de mi examen de grado? ¿Puedes venir a mi fiesta? ¿Puedes? Veré si puedo. Quiero que vengas a mi fiesta. Iré. ¿Se dan cuenta las pequeñas variables entre la famosa frase puede y debe? Es igual en las relaciones de pareja. Así, quiero que venga, si puedes. Ah, si puedo. No, yo quiero que vengas. Ah, ya, bueno, se dan cuenta en pequeños ejemplos de imperativos. Todo el imperativo siempre tiene una forma del tipo debe hacerse algo y es una forma especial de enunciado que prescribe las cosas. Indica la necesidad de hacer algo o de llevar adelante alguna acción, de llevar a cabo alguna acción. Claro, depende qué tipo de imperativo para ver qué es la acción que vas a realizar. Por eso puse aquí en esta diapositiva la lista de escuchar, olvidar, cállate, siéntate, mira, dime, etcétera. ¿Por qué? Porque cada imperativo te va a decir qué deberías hacer, por ende, qué no vas a hacer en ese imperativo. Al final de cuentas, es un mandato, una orden que se te da dependiendo qué se te pide, para simplificar. Ahora, los imperativos en derecho, que es lo que nos interesa, son dos, categóricos e hipotéticos. Aquí ya vemos un cuadro. Hipotéticos. Ordenan lo que se debe hacer para alcanzar un fin. Si quieres aprobar, debes estudiar. Así es. Si quieres verme, vienes a mi casa. Ah, ok. Gracias. Ahora sí se entiende. Sí, porque este es un imperativo, es un mandato, es hipotético, pero un categórico. Manda una acción en sí misma, no hace referencia a otra cosa. Estudia por el valor intrínseco. Quiero que vengas a mi casa. Quiero que estudies. Quiero que apruebes. Pórtate bien. No hay lugar a si quieres aprobar, debes estudiar como el hipotético. O si quieres verme, puedes venir a mi casa. No. Aquí ya no estamos hablando de los hipotéticos, sino de los categóricos. Pero en derecho, que es lo que nos interesa, por supuesto, son dos los imperativos y estamos viéndolos en pantalla. Vamos con los hipotéticos. Empecemos con los hipotéticos. Immanuel Kant, filósofo muy conocido, en su libro llamado Crítica de la Razón Práctica, distinguió entre imperativo singular y universal. Los imperativos singulares son hipotéticos y siempre están sujetos al cumplimiento de una determinada condición. El hipotético siempre se va a cumplir siempre y cuando se cumpla esa condición. Ve, quiero, si puedes, ven a mi casa. Ok. Si cuando deje de pasar la lluvia, cuando deje de llover, iré a tu casa. Y si la lluvia se extiende al día siguiente, exacto.
¿Se dan cuenta? Siempre están sujetos al cumplimiento de una determinada condición. O sea, para que se cumpla hay que cumplir con la condición. No se cumple la condición, no se realiza o no se cumple ese imperativo hipotético. Así, cuando deje de llover, ir a tu casa. Ya, no llovió nunca, o sea, no dejó de llover nunca. Perfecto. Por el contrario, el universal, dice Immanuel Kant, debe cumplirse siempre con independencia de cualquier situación. Pase lo que pase, hay que hacerlo el que es imperativo universal, que es la clasificación que da Kant, por si acaso. Ahora, el hipotético supedita su existencia, el imperativo hipotético, a una condición, debido a que su estructura enlaza ciertas condiciones con determinadas consecuencias. Es decir, va a tener una posible consecuencia si hay una posible condición y estoy usando la palabra posible, porque si no, no hay nada. Entendiendo como la relación de causalidad. No he dicho casualidad, causalidad. Cuando digan causalidad, causa-efecto. La condición va a ser la causa, la consecuencia es el efecto. Y una conexión de un deber ser, que enseguida veremos el deber ser. Por ejemplo, si quieres salvarte, ama a Dios sobre todas las cosas. Y si no quiero, por eso el hipotético no es universal. Si quieres verme, venga a mi casa. Pero no, ya es tarde, no hay transporte público, está lloviendo, está haciendo frío, perfecto. Gracias, no se cumple la condición, imperativo hipotético. Es decir, no se olviden, el hipotético, ya el hipotético. Hay una causa, hay un efecto, hay una condición que hay que cumplir para que el imperativo se dé. No se cumple ni modo, ahí nomás está establecido. Por ejemplo, el Código Penal boliviano, el que matare a otra persona cometerá asesinato si cumple con esto y la sanción está. Sí, pero yo solamente me robé 2 hamburguesas de la tiendita del ambulante. Entonces no has cumplido para nada esto. Y esto obviamente lo estudian ustedes más en derecho penal. Así que aquí estamos siendo lo más eh, objetivos en todos sentidos sin mezclar con otras materias que ustedes ya están absolutamente viendo. Por eso es que el Código Penal dice el que, a sabiendas, el que, el que, el que. Ahora, desde un punto de vista, desde este punto de vista que estamos hablándolo, toda norma jurídica constituye un supuesto deber ser, una conducción que nos limita a nuestro accionar, al cual debemos someternos, cumplir. Si esto no ocurre, hay que admitir que hay una consecuencia. Es decir, las leyes dicen, prohíben hacer esto y esto y esto. Lo cumples, entras al supuesto, entras a la condición y entras a una consecuencia de manera respectiva porque así lo quisiste, así lo deseaste. Así lo quisiste y finalmente así lo deseaste y bueno, y así son las cosas. Así que bueno, entonces, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hay un axioma, hay una reflexión, hay una frase. Toda norma jurídica es una norma hipotética, expresado en esta fórmula que está en la pantalla. Si A es, debe ser B. Si haces esto, has hecho esto o cumples con esto. Así de sencillo. El que a sabiendas hiciera esto tendrá esta sanción. ¿Listo? Con eso, ahí está. Esto lo pido que por favor ustedes tienen que casarlo o unirlo con la situación de, claro, por ejemplo, otras ramas, ¿no? Por ejemplo, el derecho, por ejemplo. Entonces es un detalle importantísimo, por supuesto. Así que ahí está. Ahora, ya hemos visto los hipotéticos, los categóricos.
Ahora veremos los categóricos. Recordemos un poquito. Los hipotéticos son aquellos que tiene que haber su existencia está supeditada a que se haga algo. No se hace ese algo, no se cumple con el imperativo. Así, si quieres salvarte, ama a Dios sobre todas las cosas. Si no quiero, ya, no lo hagas. Listo. Quiero que vengas a mi casa a verme. Iré si consigo para el pasaje, si consigo transporte público, si consigo algo para llevarte a comer, si no está lloviendo, si no está frío y si no está muy temprano. Gracias, no lo hagas. Hipotético. Ahora, categórico, sí, imperativo categórico. Son aquellos cuya orden no está sujeta a ninguna condición. Es una conducta por sí misma. Es absolutamente válida. Su mandato es expedito, directo y rotundo y no hay, si quieres hacer esto, pues haz esto otro, si quieres verme, veré si quiero verte. No, olvídense, eso no existe. No hay eso. Es por sí mismo algo que prescribe una conducta por sí mismo y sin darle mayor vuelta atrás, sin dar mayor detalle. Fue propuesto por Kant para dirimir entre el bien y el mal en nuestras acciones. Lo bueno será para él aquello que se hace por deber y no por interés. Así de simple. Y no hay vuelta que darle. Categóricos. Debes, por ejemplo, honrar a tus padres. Por ende, no debes deshonrar a tus padres. Tienes una pareja, respétala. Así de sencillo. Si no, no la tengas. No, pero es que yo solamente fue un beso o solamente era unos mensajitos por celular con otra persona. ¿Tienes pareja? Respétala. Punto. Pero es que, no. Y ojo, a nosotros los bolivianos nos encanta la famosa frase, es que esto, es que, o es que, entre comillas, es que y es que. No. Este imperativo categórico, a diferencia del hipotético, no está supeditado a otra afirmación adicional. Categórico se cumple porque se cumple y punto. De eso se trata. De eso se trata. Y no aquí, ya es que lo que pasa, veré, no hay eso. Y punto. Se cumple porque se cumple. Ahora, Kant nos dice que hay tres imperativos categóricos para él. Uno, obra solo según una máxima o una regla, eso significa en las escrituras anteriores, bueno, del castellano que ya ha ido evolucionando, obra solo según una regla tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Lo que tú das, se te devuelve el doble, sea bueno o sea malo. Y es deber tuyo, imperativo categórico, ayudar a la gente. Ser buena persona es un imperativo categórico. Los que tienen pareja, respetarla. Dos, obra de tal modo que consideres a los demás siempre como un fin en sí mismo y no solamente como un medio. No es que uses a las personas para alcanzar, dice Kant, Emmanuel Kant por si acaso, que vas a tener un amigo, como se dice, o amiga solo por interés. Porque esa amiga es, no sé, bien relacionada, te va a ayudar a conseguir algo que por ti mismo no vas a conseguirlo. No, si vas a tener una amiga que puede ser la hija del dueño de X ciudad, pues que sea tu amiga, no por lo que puedes llegar a conseguir a través de ella. Son interpretaciones que hacemos de Kant. Otro imperativo categórico de Kant, que es el tercero. Así es el tercero. Obra de tal modo que tu voluntad pueda considerarse como legisladora universal. Que tengas reglas también y las respetes y las hagas respetar. Así de sencillo, así de simple. Que no sea como la famosa regla, ¿ya? Que exiges a los vecinos que limpien sus jardines porque dan mal aspecto y tu casa no eres capaz de limpiar. O como Jesús, sí, porque ya hemos salido de Semana Santa, ya hemos salido de Semana Santa, Pascua y todo.
O sea, no te fijes la viga, perdón, en la paja del ojo ajeno cuando delante tuyo tienes una viga. Entonces son interpretaciones que yo hago, otros pueden tener otras X, Y, Z interpretaciones. Bárbaro, perfecto, bienísimo. De eso se trata el derecho. Ahora, 3. Función y estructura de la norma jurídica. ¿Tiene una estructura? Sí. ¿La misma que usan los legisladores? No. Sobre la que los legisladores se basan. ¿Cuál es la estructura que tiene una norma jurídica de acuerdo a los legisladores? Abran cualquier código y fíjense el índice, ahí tienen la respuesta. Ahí tienen la respuesta, señores, tampoco hace falta ir muy profundo, no, no, abran, si quieren la estructura de la norma de acuerdo a lo que es un órgano legislativo y los legisladores, abran cualquier norma, código penal, procedimiento penal, código de familias y proceso familiar, etcétera, etcétera, y etcétera. Pero aquí estamos hablando desde un punto de vista de la materia de teoría general del derecho, principio general del derecho, doctrinalmente, por supuesto. Para lo otro de la practicidad, abran cualquier norma, lo más reciente, cómprense, la más reciente, por favor, eso es lo más importante. Y los primeros articulados siempre van a ser clave. Consejo que les doy. De todo lo expuesto hasta este preciso momento, así es, de todo lo expuesto hasta este preciso momento, se desprende que la norma jurídica de una manera formal regula la conducta humana, lo cual es algo absolutamente notorio, claro, directo y evidente, para lo cual se pone en acción a los sujetos de derecho que se obligan a cumplir las normas jurídicas preestablecidas en búsqueda de justicia. A ver, aquí lo primero que nosotros tenemos y debemos de entender es lo siguiente, que por supuesto nosotros nos damos cuenta de que la norma jurídica de manera formal regula nuestra conducta humana, lo cual es algo que ya sabemos. Pero hay sujetos de derecho que se van a obligar a cumplir a la norma jurídica, o por las buenas o las malas. Porque la idea de justicia es el fin del derecho. La idea de justicia, ese valor grande que llamamos justicia. Entonces, es ese aspecto que siempre es bueno dejarlo absolutamente claro. Ahora, no podemos hablar de leyes sin hablar del ser y el deber ser. Vamos a dar una explicación, claro, de la materia y a lo último lo vamos a simplificar. Oh, wow, qué gran cosa, hablar tanto para simplificarlo. Sí. Bueno, ser es el sujeto u objeto que tiene una condición jurídica. Pero hay puesto algunos detallecitos. Ahí ser es cualquier, todo o cada sujeto u objeto, porque puede ser todo, puede ser cada o un solo sujeto u objeto. Según el involucrado, por supuesto, a la medida del ambiente existente. Nosotros sabemos muy bien que las divisiones del derecho en ramas que hemos visto en la unidad 1, y no me digan que no, y que sí, eso se pregunta en el examen de grado, sin importar cuál área o materia estés. Si das constitucional, ubícame el derecho constitucional en el derecho positivo. Si das penal, civil, exactamente lo mismo. Hago la aclaración, unidad 1, y yo sí las clases las dejo grabadas y están grabadas. Ojo con eso. Por eso es que dependiendo del ser involucrado, el ambiente existente, claro, van a ser muchos seres, por supuesto que lo van a hacer, que tienen una condición jurídica. Ya, ahora, en el mundo del derecho, el ser, ¿qué es? El conjunto de objetos del mundo material que se relaciona con las normas jurídicas susceptibles de ser captadas mediante los sentidos. Susceptibles de ser captadas mediante los sentidos. Describimos la realidad. Por ejemplo, en la imagen tenemos la puerta está abierta. Perfecto. Si la puerta está abierta de una casa, no te metes en ella sin autorización de los dueños. Así de simple. Entonces, es ese conjunto de objetos del mundo material que se relacionan con las normas jurídicas, susceptibles de ser captadas mediante los sentidos, las describe,
Así es. Hay una condición jurídica del ser, correcto. El ser. El deber ser es un deber jurídico. Es una obligación implantada por la norma jurídica que tiene que ser respetada por los ciudadanos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas, implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Por ejemplo, el ser dice, la puerta está abierta. El deber ser es no ingrese sin autorización del dueño. Esta obligación del deber ser, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia mentalidad. Es esto. Kelsen, ¿qué dice? Cuando se dice que algo debe ser, se tiene una norma. Así de sencillo. Cuando se dice que algo debe ser, tiene una norma. Este es el debate que hoy día se tiene en Bolivia. El ser y el deber ser. El cómo debería ser, o sea, el ser de las cosas. Leyes imparciales, tribunales honestos, que administren justicia basándose en los hechos, en los argumentos, en las pruebas aportadas conforme al procedimiento, pero ¿cómo debería ser? ¿Cómo es? ¿Y cómo debería ser? Ese es el detalle que les estoy resumiendo, la lucha que hay en Bolivia, y es una lucha inclusive de debate jurídico, entre el ser y el deber ser. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo deberían ser las cosas? Pero quédense con lo que Kelsen dice. Cuando se dice algo que hay deber ser, hay una norma. Si la norma es buena o mala, eso ya es algo que, bueno, se ve aquí desde un punto de vista de ley injusta, no es ley, lo hemos visto en algún momento, ya el derecho constitucional, especialmente la parte procesal constitucional, es la que verá si una ley es inconstitucional, cómo es exactamente el mecanismo respectivo para que, por supuesto, hagamos que esa ley inconstitucional a través de la respectiva acción de inconstitucionalidad, son dos acciones, por si acaso, quede sin efecto una ley inconstitucional. Así que, bueno, esos son algunos detalles absolutamente importantes. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo deberían ser las cosas? Buen debate. Ahora, las normas jurídicas en cuanto a juicios del deber ser, ¿sí? Ese deber jurídico, esa obligación que establece la norma, que tiene que ser respetada por los ciudadanos, ese es el deber ser, como deberían ser las cosas, y que el derecho está ahí para obligarnos a la fuerza, están formadas por una serie de elementos comunes, distribuidos de acuerdo con una estructura lógico-formal, en la que tiene cabida toda norma jurídica. Ahora, estos elementos son los siguientes, que vamos a explicar uno por uno. A, hay un supuesto de hecho. B, hay una consecuencia o disposición jurídica. Y C, hay una unión o imputación. Así que veamos la primera. Supuesto de hecho. Primero, es la descripción de la conducta prevista como válida por el grupo que emite la norma, conocido también como el precedente de hecho. Jaime Moscoso, en Introducción al Derecho, resalta que es la expresión conceptual de las condiciones establecidas en la norma como antecedente para el surgimiento de la consecuencia. Hay una conducta que la ley está hecha para la pacificación y la paz social. Sí, perfecto, eso creo que no hay ninguna duda. Si la cumplimos, todo es bárbaro, todo está en paz social. El momento es cuando alguien la rompe. El supuesto de hecho, dado que la norma trata de regular de modo igual casos iguales, está formulado con cierta abstracción y con cierta generalidad. La abstracción, no se olviden, es cuando de todo este universo de cosas agarramos esto de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. A veces sin seguir un orden o patrón. Sí, a veces sin seguir un solo orden o patrón. Así de sencillo. Es como comer pique macho. Es una comida que nosotros la comemos mediante la técnica de la abstracción. No hay una regla. Hay gente que empieza por el tomate, por la cebolla, por las papas, por el jugo, por el pancito o marraqueta, por la carne, por el chorizo, la carne de pollo. Es decir, eso es abstraer
de un universo de cosas, sacar ciertas cosas sin necesidad a tener algún orden establecido o una regla o patrón de conducta. Ahora, no alude a un acontecimiento particularizado o un hecho determinado, sino que hace referencia a todos los acontecimientos, a todos los hechos que posean ciertas características y que vayan a pertenecer a un determinado tipo, que es lo que hacemos nosotros en Bolivia. No importa la cantidad de cosas que existan, ya sabemos que algo de eso pertenece al derecho penal. Esa cantidad de cosas ya sabemos que pertenece, por ejemplo, al derecho civil, porque poseen ciertas características y pertenecen a ese tipo. Aquí le estoy dando el ejemplo clarísimo de todo esto. Ya sabemos qué cosas es materia penal y qué cosas son materia civil, sin necesidad de mencionar una sola de ellas. ¿Hay una tipicidad normativa? Claro que sí. El supuesto de hecho es una realidad futura anticipadamente prefigurada. Tiene su base en exteriores experiencias. Así de sencillo. Ya está predeterminado. Pretérito ya es. Esto es algo que, por supuesto, es algo que ya sabemos. No puede haber una ley que sancione, por ejemplo, algo que no existe. Toda conducta humana tiene que ser adecuada a lo que la ley dice. Esto es algo que es del principio de seguridad jurídica de las personas. Sí, estoy mezclando un poco de constitucional, lo siento. Seguridad jurídica, el debido proceso, derecho a la defensa, por ejemplo. Si se ha hecho algo que no está previamente regulado por ley, como de manera anticipada, bueno, ya ustedes saben las respuestas, si han pasado penal y constitucional también. Entonces, en el plano del ser, que lo materializa esto, en la hipótesis o supuesto, llamamos el hecho jurídico. Ahí tenemos la gran diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho jurídico, acciones que tienen consecuencias jurídicas, que no tienen como elemento principal la voluntad humana de conseguir consecuencias jurídicas. El nacimiento es un hecho jurídico que no tiene la voluntad humana de generar consecuencias jurídicas, pero aún así se genera. Ya sabemos cómo nacemos, ya sabemos el procedimiento previo. No hace falta detallar. Así de simple. Pasó, nacemos, ¿es un hecho jurídico? Sí. ¿Tiene voluntad humana de haber generado consecuencias jurídicas? Ouch. Ya ese ejemplo, ustedes lo pensarán, ya, y pasemos, como se dice, al siguiente acto. Acto jurídico, acciones que tienen consecuencia jurídica, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana. Y quiero conseguir consecuencias jurídicas, las quiero conseguir. El testamento, aquí dice testamento, perdón, una S, siempre pasa. La voluntad humana de generar consecuencias jurídicas. Sí, correcto. Comprar una casa. Claro que hay una consecuencia jurídica. Exacto. Ves a tu enemigo o tu némesis al frente. Némesis es la palabra muy fina y elegante para determinar a quién es tu enemigo. Buscas un bat de béisbol o un palo y le rompes la cabeza y lo rematas. Claro, son tus acciones que han generado consecuencias jurídicas y hay una voluntad humana que quiere conseguir consecuencias jurídicas. Sabes muy bien que si le rompes el bate o el palo a la cabeza a él y lo rematas, ya sabes que vas a tener consecuencias jurídicas. Si haces un testamento, también. Si compras una casa, también. Entonces, esos son puntos que uno tiene que ponerse a pensar entre el hecho jurídico y el acto jurídico. ¿Ambos tienen consecuencias jurídicas? Sí. Ese es el nexo entre ambos. Pero uno lo buscaste, el otro no. Consecuencia o disposición jurídica que se reduce a la sanción aplicable si esa conducta se ejecuta. Ya, como decíamos nosotros, por el principio de legalidad, seguridad jurídica, mire, les estoy dando muchas respuestas a preguntas que le van a hacer. Principio de legalidad, seguridad jurídica, a la defensa, al debido proceso, legalidad, el principio de defensa, seguridad jurídica y debido proceso, no puede nadie ser sancionado si es que una ley
previamente al acto o anticipadamente no te dice esto es así y si lo haces tienes esta sanción. No puede. O sea, ese es el tema de la consecuencia o disposición jurídica, que es el inciso B. Y un poquito atrás, inciso A es el supuesto de hecho de lo que los elementos que tienen las normas jurídicas, que son estos tres, los elementos de la norma jurídica. Ustedes dirán, aplica el derecho penal. Yo les voy a decir, aplica todo. Que en materia penal, ya ustedes verán esto, con su docente penalista, para de contar. Aquí yo estoy hablando a nivel general. Así de sencillo. Has cumplido con ese supuesto hipótesis que la misma ley te dice, que la misma ley ya lo ha regulado, ya lo ha absolutamente establecido, ya lo ha establecido, sí, pero es la sanción aplicable si esa conducta la ejecutas, si has cumplido con todo eso previamente ya establecido. Ahora, hay una relación jurídica, sí, entre un sujeto activo que es titular de ese derecho subjetivo, que le faculta exigir algo, pero que el sujeto pasivo debe cumplir como prestación impuesta por la norma. Un sujeto activo, un sujeto pasivo, siempre va a ser así. Sujeto activo, sujeto pasivo, siempre estos dos sujetos van a existir. Siempre va a existir. Y ya está. Ahora, dependiendo qué rama del derecho para ver quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y aquí ya no voy a meterme en complicaciones en materia civil, penal, etcétera. Eso véanlo con sus docentes, por favor. Ahora, hay supuestos jurídicos también. Supuestos jurídicos simples, sí. Complejos, sí, que enseguida explicamos, por favor. Supuesto jurídico. Se trata del enunciado en términos hipotéticos que se encuentra en la norma, a través de hechos y actos jurídicos que hemos explicado justo hace segunditos atrás. Los supuestos jurídicos pueden ser simples, donde hay una sola hipótesis, complejos, donde hay dos o más hipótesis. Así de sencillo. O una sola hipótesis, cualquier acto donde A es B y pare de contar. Una sola hipótesis, una sola afirmación. Ya está. Y pare de contar. Y ejemplos como estos, hay N cantidad de cosas. Así de sencillo. Dijiste un insulto racista a alguien a frente tuyo. No se conocen ni nada, solo que lo viste y le dijiste. Ya, ni modo. Pero el complejo, por ejemplo, a ver, el homicidio calificado en otros países se llama así homicidio calificado, ¿no? Estoy sacando ejemplos de otros países. A ver, para un homicidio calificado tendríamos que ver el homicidio, la premeditación, alevosía, ventaja. Aquí en Bolivia hablaríamos del asesinato. Entonces, asesinato que tiene que tener su premeditación, su alevosía y el nivel de ventaja. En otros países, homicidio calificado, aquí dejémoslo en, por ejemplo, en Bolivia, estoy haciendo esa aclaración, no me confundan, asesinato. En un homicidio, premeditación con alevosía y la ventaja que ha sacado de todo esto. ¡Wow! Son muchos enunciados. Sí, correcto. Finalmente, de lo que es la norma jurídica y que tiene sus elementos, el tercero es la unión o imputación. Es el modo específicamente jurídico de enlazar sucesos y muy distinto de la vinculación causal que liga los fenómenos naturales, por el cual la consecuencia se eslabona con la hipótesis. Únicamente así lo manda una norma jurídica de tal manera que ésta desaparece, la vinculación entre ambas deja de existir. A ver, aclaremos algunas cosas para que esto que hemos leído acá, que es el modo jurídico de enlazar sucesos y distinto a la vinculación causal que liga los fenómenos naturales, se deja. A ver, empecemos, aclaremos algunas cosas para que se entienda, por supuesto. A ver, la sanción, primero, a ver, hay un suceso, hay una vinculación, tiene que haber una hipótesis para enlazar lo que hizo A, la persona A, con lo que dice X norma. Ya, perfecto. Pero no es tan rápido. Para empezar, ya, A cometió el asesinato,
A ver, aquí, el asesinato, hubo premeditación, alevosía, ventaja. Ya, perfecto, está muy bien. Ya, ya, ya. Pero la sanción no va a sobrevivir automáticamente luego que se produce la infracción. Y ustedes dirán, ah, ahora se entiende. Correcto, hay que enlazar los sucesos, jurídicamente hablando, diferente la vinculación causal, causa-efecto que establece lo natural. No. Aquí tenemos que hablar ya de un punto de vista más jurídico de enlazar estos sucesos. Ya, bueno, primero se hace el acto. Perfecto. La sanción no viene automáticamente luego de que ese acto o infracción se produce. No, hay un procedimiento de análisis, un juicio por quienes están llamados a imponerla y ellos pueden decidir hacerlo o no según las condiciones que arriben luego de evaluar el hecho, el raciocinio del autor, la circunstancia en la que se produjo y de ver si cae dentro del presupuesto de la norma, es decir, lo que la norma ya nos establecía con anticipación a ese supuesto acto. Así de sencillo. Esto es un juego que muchos en materia penal hacemos a los estudiantes. Así de sencillo. Yo no voy a dar la respuesta, pero sí voy a hacer la pregunta. Primero, en materia penal, el procedimiento penal boliviano, que es la ley, el Código de Procedimiento Penal o la ley adjetiva, no sustantiva. La ley sustantiva es el Código Penal. Estoy hablando de la ley adjetiva. Hay dos tipos de sentencias, condenatoria y absolutoria. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué no hay sentencia de inocencia? ¿Por qué no se declara inocente? ¿Por qué no se declara inocente? Muchos no saben responderla. Hay un principio de inocencia. ¿Hasta cuándo rige ese principio de inocencia? Que está en la Constitución y en la normativa penal. Les doy una pregunta que ustedes tienen que buscar la respuesta. En la norma jurídica, la conexión entre una condición y la consecuencia es la imputación normativa. Es decir, el legislador o la costumbre jurídica se traba una relación del deber ser, cómo deberían ser las cosas. Hay una condición que va a generar una consecuencia. Aquel que haga esto tendrá esta sanción. Y si lo haces, tienes esa sanción. El legislador cumplió su trabajo legislando, teniendo las leyes o un código penal, que es una ley, y tu acción u omisión ingresa a eso, se produce una consecuencia. Estuvo. Características de las normas jurídicas. Así es, características de las normas jurídicas. Características de las normas jurídicas. Así que aquí tenemos las características de las normas jurídicas como el tema 4 de esta unidad de esta noche. Así que bien, 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 bien. Así que bueno. Ya. La norma jurídica como regla de conducta tiene características, sí. Que la diferencia de las demás normas, sí. ¿De cuáles normas? Trato social, normas morales. Esto, si bien quedó claro con anteriores unidades, prefiero no dejar ningún cabo suelto, prefiero atarlos todos los cabos, para ser muy franco y muy honesto. Mejor es atar los cabos, ¿no? Y así no tener alguna complicación el día de mañana. A ver, primero, la norma jurídica, la ciencia jurídica, el derecho. Pero cuando ya hablamos de normas jurídicas, porque el derecho es el conjunto de normas jurídicas, la norma jurídica es heterónoma. Viene de afuera hacia nosotros. Viene de las costumbres griegas, otra ley y costumbre, que se trata de las normas que han nacido de un poder extraño a nosotros. Nos impide un libre desarrollo de la naturaleza. Esto está expuesto en el derecho. Se entiende que las normas jurídicas no nacen de nuestra voluntad exterior, no, sino de quienes tienen la potestad, facultad y prerrogativa para decirnos esto tienen que hacerlo. Por esta razón, se impone para su cumplimiento forzoso a toda sociedad. Es decir, la obligación está establecida por el derecho de una manera externa
No. Heterónomo es eso, significa externo, que es que las leyes no nacen de nuestra voluntad exterior. Nacemos en una sociedad donde ya hay personas que tienen esa facultad jurídica de establecer la vigencia de ciertas normas jurídicas y nos dicen, hola, bienvenido a este mundo, a esta sociedad, estamos en Bolivia, tienes que cumplir con esto y esto y esto y esto, este es el catálogo de leyes. Muchas gracias, cumplir si no te sancionamos. ¿Cómo? Sí, cumplir si no te sancionamos. Muchas gracias, muy amable. Siguiente. Pero yo, siguiente, por favor. Eso es heterónomo. Eso es heterónomo. El cumplimiento forzoso del derecho que no nace del interior nuestro, sino de otras personas que tienen esa facultad y prerrogativa por mandato de nuestra propia norma jurídica de decirnos, cumpla con esto y punto final. Esto se hace así porque se hace así. Y ya está. Y pare de contar y no se diga más al respecto. Entonces, una norma jurídica tiene la primera característica de ser heterónoma. Segundo, una gran característica que la diferencia, por supuesto, de lo que es la norma moral, acuérdense que hemos visto eso anteriormente, es la bilateralidad. Ojo, las normas de trato social o normas sociales, ¿se acuerdan? Son también bilaterales, pero la bilateralidad del trato social, aunque también en la norma jurídica es bilateral, hay una situación donde hay una gran diferencia que la vamos a ver acá. Primero, la bilateralidad. Se da esta característica a las normas jurídicas porque tienen doble efecto, ya que por un lado imponen deberes. Hay este deber, se hace esto, se hace esto otro. Y por otro, conceden facultades. Así es, nos conceden facultades. Tenemos ciertos derechos, tenemos también deberes. Esto implica la existencia de una relación jurídica de tal manera que en esta participan dos o más sujetos, es decir, bilateral, característica de la norma jurídica, además de lo que es heterónomo, bilateral, debido a que el humano en la interrelación participa con otros humanos, constituyéndose en sujetos activos de la participación de la vida en común. En ese sentido, no se puede admitir a un humano aislado de la sociedad y del derecho, eso no hay, eso no existe. No va a haber, no va a darse, así de sencillo, no va a haber, no va a darse. Y ya está. Obviamente que esta es una situación de ida y vuelta. También la norma de trato social es bilateral, pero no hablamos de, ¿cómo se llama?, de deberes ni facultades. Hablamos de cómo me voy a portar en el otro grupo social, cómo el otro grupo social va a responderme en estos casos. Así que estamos viendo dicho aspecto de la bilateralidad del derecho. Luego tenemos una siguiente y tercera característica de lo que son las normas jurídicas. Otra característica son exteriores, llamada también relación vinculante, que se refiere a proporcionar, acomodar, apropiar por afuera la conducta del hombre con el deber ya estatuido, es decir, las normas que ya están establecidas. Esto se expresa en el sentido de considerar el sentido social de la norma orientada a regular, esa H está de más, disculpas, la conducta exterior de la persona, es decir, el comportamiento intrínseco en cuanto al derecho o cuánto le afecta, en cuanto a su derecho o afecta es exterior, es decir, nosotros exteriorizamos nuestro accionar, exteriorizamos nuestra conducta, a diferencia de la moral que la mantenemos internamente. Pero aquí ya nosotros salimos a la sociedad, tenemos una vida, tenemos grupo de personas, grupo de amigos, etcétera, 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 etcétera. Sí, así es, tenemos ese grupo ya previamente estatuido. Tenemos un sentido social. Pero ¿cómo va a ser nuestro comportamiento en ese sentido social? Exacto, pero vinculado al derecho. Ya no hablamos de moral, mucho menos de moral. Ya no estamos hablando, por supuesto, tampoco de lo que es y lo que significa el trato social. Ya hablamos de una exteriorización de nuestras acciones.
Así de simple, ya hablamos. Ya no estamos hablando de que en el minibús te subes y que ahí en el minibús no das el buenos días porque no quieres hacerlo y ya está, ahí te lo ha dado, no lo vas a dar, no quieres saludar a nadie. No, ya no hablamos de eso. Hablamos de acciones que ya están establecidas por la normativa jurídica de tu comportamiento exterior. Inciso D, o punto 4 de las características de la norma jurídica coercibles. Es acción de coercer, es decir, contener, refrenar, sujetar, llevar a una persona reteniéndola, reprimiéndola o quitándole la libertad de movimiento. La característica de la coercibilidad es lo más grande de la norma jurídica o del derecho. Obviamente, nosotros ya no hablamos de que la norma moral sea coercible, no, la norma moral es incoercible, no hay sanción, así de sencillo. En la norma de trato social o las normas sociales, directamente tampoco vas a tener sanción si no quiero saludar a la gente, ya está. Pero el derecho tiene sus propias reglas como ciencia jurídica que es, y esas reglas obviamente y por supuesto están estableciendo qué tipo de sanciones hay si la incumples, si las incumples, así de sencillo. Coercibilidad, la posibilidad de imponer su cumplimiento, lo impones el cumplimiento. Le das una sanción a alguien para que cumpla con esto. No lo cumple, perfecto. Toma, lleva. Ahora, clásicamente es la aplicación de la fuerza en el caso de la observancia de la norma para obligar a su cumplimiento. Un abogado boliviano, Aníbal Aguilar Peñarrieta, dice es el hecho por el que se hace que la conducta de una persona se vea compelida por otra denominada autoridad para que se acate la norma. Nosotros elegimos autoridades para que esas autoridades apliquen la norma y se mantenga así la paz social cuando alguien vulnera o incumple lo ya establecido por esa misma norma. Coercible viene de coerción. El Estado puede imponer la fuerza en el caso de que haya quienes incumplen dichas normas o dichas leyes. Sí, lo hace y lo va a seguir haciendo y así ha sido casi siempre. El derecho obviamente implica la fuerza, el uso de la fuerza y a su vez se expresa de una forma socialmente organizada. Aquí tenemos nosotros lo que se llama el Estado. Así está, así es lo que se llama el Estado, que es el que va a ejercer esta sanción. Y por eso también veíamos en la unidad número 1 lo que era y significaba e implicaba la ubicación de cada rama del derecho, ¿no? Derecho público, relaciones entre Estado y particulares, derecho privado, relaciones entre particulares. Entonces, eso también es bueno que ustedes puedan repasar de la unidad 1, ya también grabada. Ahora, los tratadistas modernos sostienen que es la que se convierte la obediencia en algo instantáneo y automático, y opera por el imperium. El imperium es esa facultad que tiene el Estado de poder poner orden, de que lo que dicte se aplique. Es una facultad, el imperium, que se le da al gobernante para que cumpla con las normas y las haga cumplir, para que controle nuestras vidas, querramos o no. Un día de estos, muchos estaban dispuestos a salir un fin de semana, a hacer sus vidas, comprar algo, iban a defender tesis, examen de grado, interna o externamente, iban a verse con X, Y o Z persona, iban a ir a X, Y, Z restaurante, iban a ir fuera del país, y un gobernante nos dice, señores, cuarentena rígida por esto. Listo. Y a cumplir, señores. Eso es imperio, que incluye, obviamente, el componente de la coerción física en forma de sanción unida a la violación del deber jurídico. Así, viene esta coerción en forma de una sanción que se da unida, obviamente, a quien viola ese deber jurídico que no debiste haberlo violado. Ahora, clasificación de las normas. Estamos hablando de las normas jurídicas. Por supuesto que sí. Primero, en cuanto al carácter. El carácter de una norma depende de que ésta establezca qué determinadas acciones o actividades deben ser hechas, o no deben ser hechas, o podrían ser hechas.
¿Que deben ser hechas? ¿No deben? O puede que sí, puede que no. Entonces, esta es una primera clasificación en cuanto al carácter. Entonces, aquí nosotros tenemos que la primera son imperativas. Las normas, desde este punto de vista, son imperativas, aquellas que imponen las obligaciones de hacer o no hacer. En el primer caso, en el primer y segundo caso, normas imperativas de prohibición. Así de sencillo. O sea, es decir, hacer esto, perfecto. No hacerlo, te sanciona. Por ejemplo, aquel que comete algo, código penal. Ya ustedes saben eso. Pero también hay ciertas omisiones que se castigan. Por ejemplo, la omisión de socorro. La omisión de socorro es algo que se castiga. Entonces, si haces o no haces, es imperativo y la norma te va a decir si está bien o está mal. Entonces, como primer punto. Como segundo punto, permisivas o facultativas. ¿Las normas pueden ser permisivas o facultativas? Sí, por supuesto. Eso es en cuanto al carácter de la norma. Pueden ser positivas o negativas según faculten a sus destinatarios a hacer o no hacer algo respectivamente en cuanto al carácter. Por ejemplo, lo facultativo es, bueno, si quieres o no quieres. Les voy a dar algunos ejemplos. En Bolivia, el servicio militar es obligatorio. Todos los varones debemos contar con la libreta del servicio militar, menos las mujeres. No hay obligatoriedad a las mujeres de realizar el servicio militar. No existe eso. No hay eso. No hay. No hay y no hay. Y no va a haber. Y ya está. Ahora, eso es algo que ahí está. Por ejemplo, el caso de los impuestos, que es tema de debate, que claro, no va a venir al caso, por supuesto. El caso de los impuestos es más complicado de lo que parece, pero el inicio es sencillo. Quienes están en la edad de tributar son los que deben hacer. Quienes están en la edad de tributar son los que deben tributar. Y si no estoy en la edad para tributar, bueno, no tributas. No lo haces. Ahora ve, en cuanto al contenido. Refiere a aquello que la norma declara obligatorio. Su contenido es eso, o prohibido o permitido. El hacer, no dar, dar, etcétera. Entonces, esto es en cuanto al contenido. O lo haces o no lo haces. Por ejemplo, hay normas abstractas y concretas. Abstractas son aquellas que se refieren no a acciones concretas, sino más bien a categoría de acciones. Prestación de alimentos, falsificación de documentos, el pago que yo mencionaba de impuestos hace rato, etcétera. Si falsificas un documento público, estás yendo contra la fe del Estado que ha dado ese documento. El tema de prestación de alimentos, ¿bajo qué condiciones vas a darle? Claro, la normativa dice mensual. Impuestos, los pagas mensualmente, pero también hay impuestos anuales, por dar un pequeño ejemplo. Entonces, claro, obviamente abstractas, ya sabíamos eso, no son acciones concretas, sino categorías de acciones. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, en la prestación o pago de alimentos o asistencia familiar, que en Bolivia le dicen pensiones, obviamente se incluyen muchas cosas, una categoría de cosas que justifica un valor. Ahora, las normas concretas se refieren a acciones específicas y concretas. Suelen ser por ejemplo, normalmente suelen ser las sentencias las que tienen ese carácter concreto. ¿Por qué? Porque esa sentencia, que es un fallo judicial, que hasta inclusive dentro de la pirámide de Kelsen tiene una categoría y una ubicación, tiene esa categoría y esa ubicación, ¿sí? Dentro de lo que es la categoría de las normativas de Kelsen, porque son normas para Kelsen, y repito una vez más, dentro de la pirámide de Kelsen, la completa, por supuesto, no la que conocemos, que tiene 5 cositas, hay una situación ahí,
Hay una situación ahí en la ubicación de las sentencias. ¿Las sentencias son normas concretas? Sí, son normas concretas. Lo son. Tienen ese carácter concreto, vinculado a un caso concreto que ha llegado al juzgador, que ha llegado absolutamente a ese juzgador. Entonces, ahí a nosotros tenemos ese absoluto aspecto respectivo. Muy bien. Ahora, en cuanto a los destinatarios. En cuanto a los destinatarios, lo siguiente. Primero, hay normas generales y hay normas particulares. Normas generales. Aquellas que tienen un destinatario universal. No se dirigen, no se dirigen a un grupo de personas en concreto, sino a categorías o tipos de personas. Categorías de padre, tutor, compradores, etcétera. Es decir, esas situaciones absolutamente de generalidad, porque hay normas que apuntan a ese destinatario a nivel general. Pero también hay normas particulares que tienen un destinatario absolutamente individual. Cuando se dirigen a una persona en concreto, a un grupo de personas perfectamente determinado o individualizado. Por ejemplo, a todos aquellos que tienen que pagar impuestos, el impuesto, por ejemplo, del RAU, Régimen Agrario Unificado. RAU, la nueva fecha de pago va a ser tal día. Muchos de ustedes dirán, ¿hay ese impuesto? Sí, del Régimen Agrario Unificado. Sí, sí, claro, el RAU. Ajá, sí lo hay. Me dirán, ¿en serio? Yo, sí, pero ustedes dirán, yo pago impuestos, pero no conozco ese impuesto. Y yo les voy a decir, si existe ese impuesto, exactamente, el régimen agrario unificado. Ustedes, ¿en serio? Yo, sí, es una norma particular, es una norma particular que puede ser que se dé a esas personas que se dedican a actividades agrícolas, pecuarias, vendedor de carne, por ejemplo. El vendedor de carne no da factura, pero sí paga un impuesto. Te dirán, me dirán entonces, pero yo trabajo en una oficina donde veo la parte contable, pero no veo ese impuesto porque es un impuesto particularísimo para ese sector de personas. Si saliendo no a disposición, sería para ese sector de personas. No sería una norma general. Ahora, en cuanto a la condición de aplicación, en cuanto a la condición de aplicación. Cuando hablamos nosotros de la aplicación, obviamente, cuando hablamos de la aplicación, hace referencia a las circunstancias que tienen que darse para que exista la posibilidad de aplicar una norma. Hay una condición para aplicar y tenemos que ver si esa condición la cumplen para aplicar o no esta normativa. En consideración a este criterio, las normas jurídicas se clasifican en categóricas e hipotéticas. No me confundan esto, la clasificación de estas normas, dependiendo de la condición de aplicación, por favor, con imperativo categórico, imperativo hipotético. No me confundan, por amor de Dios. Gracias. Normas categóricas. Todas aquellas que establecen que una determinada acción debe ser cumplida en cualquier caso, sin someter dicho cumplimiento a ningún tipo de condición, salvo aquellas que infieran de su mismo contenido, es decir, que establezca así en su mismo contenido. Hay un accidente, pues tienes que auxiliar a esa persona. Pero yo no lo causé el accidente, auxilia a esa persona. Pero yo no causé el accidente. Ayuda a esa persona, llévala al hospital más cercano. No puede ser que haya un accidente, el conductor se dio a la fuga y tú estés ahí, saques el celular, clic, 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 foto, hashtag, no sé, accidente en X ciudad, tac, tac, subirlo a tu TikTok y tener varios likes. Pero yo no lo hice. Lo sé. Pero las cámaras han visto que yo no lo hice.
Solo saqué un par de fotos y está. Yo no hice eso. Pero es una norma categórica. ¿Por qué? Porque las normas categóricas tienen que ser cumplidas en cualquier caso, sin ningún tipo de condición. Porque también estas normas, como toda norma jurídica, tiene que establecer esa armonía y esa paz social que es necesaria y ese nivel de empatía. Y ese nivel de empatía. Ah, ahora, el conductor que se dio de la fuga y omitió socorro, bueno, eso ya es otra historia y tipos penales que verán ahí. Aquí no. Normas hipotéticas. Son aquellas que establecen que una determinada acción debe ejecutarse solamente si se da una o unas determinadas circunstancias. Si solamente se da una o unas determinadas circunstancias. Primero, servicio militar. Si eres varón, tienes que hacer el servicio militar. Si eres mujer, no, no es obligatorio. Pero si eres mujer, podrías hacerlo si quisieras, pero no es obligatorio. Ahora, no es suficiente para el varón decir soy varón y tengo que hacer el servicio. No, porque es una norma hipotética. Usted dirá, no hay que hacer el servicio. Es una norma hipotética. Porque para empezar, claro, hay una ley específica. Tienes que ser varón. Dos, tener edad. Tengo 15 años, quiero hacer el servicio. No, pero es que en las épocas de la guerra del Chaco, muy diferente. Ya, para empezar, hay cupos. Si estás dentro de los cupos en la fila, belleza. Si apruebas el examen médico, perfecto. ¿Qué tal si no eres apto? ¿Qué tal si tienes asma? Y plano. Exacto. Es decir, no hablamos de una condición o circunstancia. Estamos hablando de N cantidad de condiciones y circunstancias. ¿Qué tal si no estás estudiando en ningún colegio? Por ende, no hay la certificación de la unidad educativa al respecto. No hay. ¿Dónde vas a conseguirla? ¿Dónde vas a conseguirla? Y es más, ya, supón que ingresas al servicio militar. Y en una de esas dices, te dan de franco, no vuelves más. Dices, no, no vuelvo más. Entonces esa condición nunca se va a ejecutar. No vas a volver, no vas a tener tu libreta, para de contar. Mal que lo has hecho, porque ese cupo pudo haber ocupado a alguien que sí iba a terminar con el servicio y sí iba a obtener la libreta del servicio militar. Así de simple. Hubieras hecho eso, sí, pero no lo quisiste, ni modo, ¿qué vas a hacer? Ahora, por la ocasión espacio-temporal. Teniendo en cuenta el ámbito espacial o temporal de las validez de las normas, estas pueden ser de distinto tipo. Esto es algo que también se ve bastante por si acaso en materia penal. La aplicación del Código Penal está en los primeros artículos en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio, por supuesto. Eso es temporal y espacial. Cuando hablamos de espacial, son normas con validez y vigencia en todo el territorio del Estado. En todo el Estado. En el ámbito, por ejemplo, espacial. Pero hay normas que únicamente tienen validez y vigencia solo en un determinado municipio o departamento. Eso es algo que ustedes tienen que entender. Me imagino que lo han visto en derecho autonómico. Bolivia, por lo general, claro, tiene un nivel central del Estado cuyo legislativo hace leyes para todo el país, con validez en todo el país. De hecho, un código penal, una constitución por lógica, un código civil, procedimiento penal, procedimiento civil, el general del trabajo, etcétera, son leyes nacionales y están en cuanto al espacio, en todo el espacio del territorio boliviano. En ese 1.098.581 kilómetros cuadrados. Pero resulta que hay un nivel de autonomía en Bolivia establecido en la Constitución Política del Estado, que un municipio puede sacar una ley municipal. Por ejemplo, la X municipio del departamento de Pando saca una ley municipal para condonación de impuestos de inmuebles y de vehículos. Solo pagas el 20%.
Pero esa ley, fuera de ese X municipio pandino, no se va a aplicar en el resto de los más de 330 municipios porque su ámbito del espacio no es ese. El departamento de Santa Cruz tiene una ley de transferencia público-privada. Tiene una ley de transferencia público-privada para asistencia social, la famosa asistencia público-privada, transferencia público-privada, TPP, donde el Estado, el nivel, trabaja con el sector privado para X, Y o Z cosa. Pero eso no significa que se aplique esa misma ley departamental en otros departamentos, porque son jurisdicciones diferentes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado por la ocasión de lo que es el tema del espacio. ¿Hay leyes nacionales? Sí. ¿Ley departamental que se aplica en todo el departamento? Sí. ¿Ley municipal que se aplica en los municipios? En cada municipio, correcto. ¿Hay leyes indígenas? Claro que sí, que se aplican en ese lugar de autonomía indígena. Y también tenemos una región, la región del Chaco, que las leyes regionales se aplican solo ahí, ni siquiera en el resto del departamento de Tarija. Y hay leyes tarijeñas que no se aplican en el Chaco, precisamente porque son dos niveles de autonomía diferentes, aunque en el mapa Tarija es un solo departamento. Esto de acá se va a entender en la medida que ustedes hayan visto y entendido lo que se llama esta materia, que ya la pasaron en la universidad, por supuesto, derecho autonómico. Derecho autonómico. Ahora, en el ámbito temporal, cuando hablamos del ámbito temporal, no es otro más que hablar de las fechas. No es otro más que hablamos de las fechas. Son normas que especifican solamente la fecha de entrada en vigor y que nacen con la intención de perdurar en el tiempo sin hacer mención a una fecha final, independientemente de que luego esta fecha final sea más o menos próxima por la aparición de otra norma que te deroga o te abroga. No se olviden ustedes, a ver un segundito. En derecho, abrogar y derogar, nunca voy a cansar de repetir, son dos cosas absolutamente diferentes. Abrogar, dejar sin efecto todo, abrogar toda la ley, todo ese decreto, toda esa disposición, toda esa norma, no judicial. No estamos hablando de normas judiciales. Abrogar es todo eso, del primero al último de sus artículos, se abroga. Y si una ley, como las que tenemos en Bolivia, siempre es así, tiene un solo articulado y se deja sin efecto, se abroga. ¿Por qué? Porque la ley era ese articulado y viceversa. Derogar, dejar sin efecto uno artículo, 2, 5, 15, un título entero, dos títulos, 5 capítulos, pero nunca en derogar la totalidad de las normas. Ese es algo que es importante decirlo y que también es importante absolutamente señalarlo. Ahora, el tema del tiempo es bastante importante porque el tiempo lo tenemos que medir el ámbito temporal en dos situaciones. La primera, hace rato decíamos y nos ratificamos que la ley en materia penal al menos tiene que ser anterior al hecho, no posterior. No puede. No se puede castigar a alguien por algo que hizo y que no revista de la calidad de ser delito. Es que no se puede. Es que no se puede y no se debe. Y ahora, el otro punto es, ¿en qué fecha entra en vigor? ¿En qué fecha entra en vigencia? ¿En un periodo determinado para X situación concreta? El tema de los plazos, por ejemplo. Les doy un dato que ustedes tienen que investigar. No es de mi materia, pero sí voy a tocar. Fíjense el Código de Procedimiento Penal. Procedimiento Penal. La fecha en que fue publicado y la fecha en la que tendría que entrar en vigencia. Son dos cosas muy diferentes. Claro, se puede hacer eso, se puede. Entra en Hoy día la publicamos, la promulgamos y la publicamos. Perfecto. Pero va a entrar en vigencia en esta fecha. En esta fecha. Así de sencillo. En esta fecha. Y mientras tanto, se establecerá un periodo de transición donde el anterior procedimiento se terminarán los casos para que el nuevo procedimiento ingrese en esta fecha y solamente desde ahí se vean X casos. Les doy otra respuesta. Fíjense la fecha que entró. Fíjense la fecha de promulgación y publicación del procedimiento penal con la fecha de entrada en vigencia oficial.
Ahí la van a tener ustedes. La respuesta absolutamente concreta, la respuesta absolutamente ya dada. Y llegamos a esta parte. Llegamos hasta acá. Así que, bueno, agradeciéndoles por todo y preguntas. Adelante. Empecemos con las preguntas, por favor. Adelante con las preguntas. Adelante, adelante, adelante en esta noche.